¿os acordáis de la prima de riesgo? Aquello de lo que nos hablaban todos los días, durante todas las horas, en casi todos los medios de comunicación, durante la crisis económica iniciada en el año 2008. Que si la prima de riesgo subía, que si bajaba, patatín, patatán. Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero en esta crisis actual, derivada del coronavirus, no se está hablando nada de la prima de riesgo, como si ni siquiera existiese. ¿Por qué es esto así? Bueno, pues hay una explicación, además muy sencilla, pero de la que nunca nos hablan porque no les interesa. La prima de riesgo básicamente es un indicador que te dice cuánto riesgo supone invertir en un activo financiero determinado. La prima de riesgo se utiliza normalmente para los bonos públicos y además se hace en comparación con los bonos públicos alemanes porque son considerados los más seguros. Entonces, claro, si un inversor compra un bono público de un Estado y tiene sospecha de que el Estado tiene problemas de solvencia y por lo tanto no le va a poder devolver el dinero, exigirá una compensación y exigirá tipos de interés más elevados. Y esto es lo que hace aumentar la prima de riesgo. Y al contrario, si no hay dudas sobre la solvencia del Estado, entonces no exigirá ningún tipo de compensación, no hay miedo a que haya un impago y por lo tanto los tipos de intereses serán más bajos. ¿Por qué la prima de riesgo española subió tanto a partir del año 2008? Bueno, pues porque había un déficit público y una deuda pública que aumentaron mucho en muy poco tiempo y también, sobre todo, a pesar de que de esto no se nos habla nunca, porque España tiene un banco central propio. El Banco Central Europeo respalda no solo a España, sino al resto de países de la eurozona y no estaba por la labor de apoyar, respaldar, ayudar solo a un país o a unos pocos como Grecia, Italia, Portugal, etc. Esto lo sabían los inversores y por eso exigían un tipo de interés superior para compensar el riesgo que suponía precisamente que el Banco Central Europeo no fuese a intervenir solo para unos pocos países. Y los inversores acertaron. El Banco Central Europeo no hizo nada y por lo tanto la prima de riesgo aumentó y aumentó y aumentó, tanto en España como en otros países del sur de Europa. Es importante tener en cuenta que en otros países fuera de la eurozona el déficit público y la deuda pública aumentaron e incluso más que en el caso español, por ejemplo en Estados Unidos o en Japón, y sin embargo los tipos de interés no subieron tanto, de hecho apenas subieron y por lo tanto la prima de riesgo se mantuvo controlada, precisamente porque el Banco Central propio de estos países respaldaba los bonos públicos y daba seguridad y por lo tanto los inversores sabían que no había un problema importante de impago si es que lo había. ¿Y por qué el Banco Central Europeo no intervino para controlar la prima de riesgo de estos países del sur de Europa? Por cierto, conocidos como PIGS, cerdos, por sus siglas en inglés. Hablamos de Italia, España, Grecia, Portugal e Irlanda. Básicamente porque las autoridades europeas utilizaron este acontecimiento para castigar a los países del sur. Porque predominaba la idea de que los países del sur, estos pigs, estos cerdos, habían sido irresponsables con el uso del dinero público, a pesar de que el gasto público en porcentaje del PIB de estos países era inferior al de los países del norte. Pero esta idea predominaba y fue utilizada por las instituciones europeas, comandadas sobre todo por Alemania, para lograr que los países del sur se ajustaran el cinturón. Pero pasado un tiempo las cosas empezaron a ponerse muy feas en Europa. Hay que tener en cuenta que las medidas exigidas por los países del norte eran recorte en gasto público, aumento de impuestos, sobre todo los más injustos, reformas laborales agresivas, etcétera, etcétera. Y esto generó mucho desempleo, mucha pobreza, mucha desigualdad y también mucho cabreo. En algunos países emergió con fuerza la extrema derecha, en otros países como Grecia un partido comunista se presentaba ya en los sondeos como primera fuerza política y en España pues aparecían fenómenos como el 15M. Esto asustó, alarmó a las instituciones europeas que dijeron quizás nos estamos pasando, vamos a aliviar un poco la situación porque ya sabemos que Dios aprieta pero no ahoga. Esto ocurrió en verano de 2012. Cuando Mario Draghi, el presidente por entonces del Banco Central Europeo, pronunció las palabras mágicas. ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Hombre, claro que iba a ser suficiente. Como que un banco central puede mantener controlada la prima de riesgo siempre que quiera. Lo que pasa es que de esto nunca nos hablan. Pero, ¿qué hizo el Banco Central?
crear dinero a mansalva para comprar bono público en el mercado secundario y por lo tanto quitándole el miedo a los inversores, porque ya sabían que había un banco central que iba a comprar un montón de bonos públicos siempre que fuera necesario para mantener controlada la prima de riesgo. Por lo tanto, los inversores perdieron el miedo y la prima de riesgo empezó a bajar y a bajar y a bajar hasta unos niveles mínimos y así ha seguido hasta la actualidad, exceptuando algunas oscilaciones. Y ya está. Problema de la prima de riesgo solucionado, simplemente por una intervención del Banco Central Europeo. Una intervención a la que se había negado simplemente por un motivo ideológico que era el de castigar a los países del sur. Por cierto, no sé si os imagináis la excusa que utilizaban aquellos que se oponían a esta medida. Probablemente la hayáis adivinado, la inflación. Iba a aparecer muchísima inflación si el Banco Central Europeo se hubiese puesto a crear mucho dinero para comprar estos bonos, incluso algunos decían hiperinflación. ¿Pero qué ocurrió? Que lejos de aumentar la inflación, disminuyó. Vaya, que fallaron estrepitosamente con esa predicción. Esta es la demostración de por qué el problema no era ni es los elevados niveles de deuda y déficit público. El problema era otro, era de carácter político e ideológico. Y también está la demostración de por qué en esta crisis económica derivada del coronavirus la prima de riesgo está controlada, porque el Banco Central ha continuado desde entonces manteniendo la compra de bono público en el mercado secundario y por lo tanto controlando la prima de riesgo. Parece que esta vez han aprendido la lección, al menos en este ámbito. En otros ámbitos está claro que esta Europa insolidaria no ha aprendido nada. Pero ¿cuánto dolor y sufrimiento nos hubiésemos ahorrado si las cosas se hubiesen hecho bien en la crisis anterior?